Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora que vean esta transmisión. Quisiera que mantuvieran sus Biblias abiertas en este hermoso e interesante pasaje de Juan capítulo 14, versículos del 6 al 12. Estoy emocionado porque es la primera vez que estoy tomando a los apóstoles y predicando acerca de sus vidas. Otras veces sí he predicado sobre Juan 14:6 y otros pasajes, pero así pensando específicamente en los apóstoles, en estos hombres que fueron como tú y como yo, como usted y como yo, me ha emocionado mucho porque agradezco esas experiencias que vivió Jesús para dejarnos enseñanzas a cada uno de nosotros, y porque a lo mejor nos sorprende o nos molesta o nos decepcionamos de cómo hombres como Tomás, como Felipe reaccionaron ante un momento crítico. Sin embargo, usted y yo, tú y yo, nos parecemos mucho a ellos. Por eso yo en la introducción pongo lo siguiente: mucha gente, y cuando hablo de mucha gente estoy hablando de multitudes. Mucha gente en el tiempo en que Jesús estuvo sobre la tierra creyó en él. Sin embargo, creyó por motivos equivocados. Hubo personas que estaban muy agradecidas y lo siguieron a diferentes lugares porque su salud fue devuelta, pero hubo personas que nada más por el simple hecho de ser sanos le seguían, no tanto lo conocían como él quería ser conocido. Otros porque sus aflicciones se alejaron. Habíamos visto hace algunas semanas que hubo mujeres y hombres que sufrieron de opresión demoníaca, demonización en sus vidas, posesión en sus vidas, y eran afligidos espiritualmente y experimentaron liberación. Algunos otros esperaban, y creo que varios de los apóstoles caen en este terreno. Esperaban ser liberados de la opresión romana, es decir, que Jesús fuera para ellos un libertador político, alguien que les convenía políticamente, alguien que iba a establecer justicia, que iba a quitar la corrupción y que finalmente el pueblo iba a experimentar paz. Sin embargo, Jesús es más que eso. Algunos otros porque sus necesidades fueron cubiertas, pero muy pocos. Y aquí está lo angustioso, aquí está lo triste, aquí está lo que Jesús experimentó en su tiempo. Muy pocos vieron realmente quién era Jesús, que Jesús es Dios, que Jesús es Señor. Muy pocos percibieron el propósito de su misión. Hubo gente que se decepcionó cuando Jesús no se levantó en armas. Hubo gente que se decepcionó cuando Jesús no se defendió. Hubo gente que se decepcionó cuando él, al ver una moneda del César, él dijo: den al gobierno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hubo gente que se decepcionó cuando él fue traicionado, apresado y finalmente muerto. Hubo gente que se esparció, se diluyó su entusiasmo al no comprender el propósito de su misión. El pasaje que acabamos de leer junto con nuestra hermana Becky tiene que ver con esas últimas horas. Y vean lo apremiante y lo angustiante que fue para Jesús vivir eso. Eran las últimas horas, Él les estaba dando en esa última noche instrucciones, les estaba dando recomendaciones, les estaba dando palabra pesada, palabra fuerte en cuanto a lo que iba a pasar con ellos, a que iban a conocer de una manera especial a Dios, el Padre, y empezaron las preguntas, empezaron los cuestionamientos, y
El primero que se animó fue Tomás. Y ya ven ustedes, tal vez en alguna otra ocasión hablemos de Tomás, pero Tomás era una persona que todo lo cuestionaba. Algunos dicen que era una persona un tanto pesimista, un tanto que veía todas las cosas oscuras, y cuando siente que Jesús se está despidiendo, él dice: dinos a dónde vas. No nos has dicho a dónde vas. ¿Cómo saber el camino al que tú vas o a donde tú vas? Y Jesucristo le dice: Tomás, yo soy el camino. Así empieza el versículo 6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, Jesús le está diciendo: ¿sabes qué? Más que pensar a dónde voy, siéntate en mí. Enfócate en mí. Yo soy el que te puede conectar. Yo soy el camino que te puede conectar con Dios, con el Padre. ¿Quieres tener una comunión perfecta? Pues es a través de mí. Y ya que Tomás se animó, pues ahí va Felipe. Y Felipe dice estas famosas palabras: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Imagínense qué decepcionante fue para Jesús escuchar eso. Muéstranos al Padre, muéstranos al bueno, al mero bueno, y quedamos conformes. Y Jesús le dice: tanto tiempo he andado con ustedes y me estás preguntando eso. Porque fíjense, Felipe, bien inteligente, habla en lugar de todos. Muéstranos, o sea, involucró a todos. Y Jesús dice: no, tú me estás preguntando, pues a ti va la respuesta. ¿Tanto tiempo has estado tú conmigo y me dices: muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, esto me lleva a pensar en el siguiente tema. Muchos creyeron en Jesús. Felipe y los otros apóstoles siguieron a Jesús, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Sin embargo, su fe no era perfecta, su fe estaba distorsionada. Tenían unos pensamientos bien raros en cuanto a la persona de Jesús, y Jesús dice: voy a corregir tu manera de creer. Pero esto no nada más pasa en Felipe. Hay personas que se acercan al cristianismo o que se acercan a Dios y desarrollan una fe distorsionada. Quieren ver a Jesús como alguien mágico que les conteste sus peticiones en los momentos críticos, en los momentos difíciles, y nada más quieren ver a Jesús como un mago o como un genio que nada más frotando la lámpara y le pedimos un deseo y Él responde. Jesús no es eso. Pero todavía hay cristianos o gente que se dice cristiano que se acerca a Jesús de esa manera. Resuélveme este problema. Jesús le resuelve, o Dios le resuelve el problema, y después se relajan y se aquietan y se dejan de comprometer. Viene el siguiente problema: Señor, resuélveme esto. Y así están sus vidas, así están. No conocen verdaderamente a Jesús. Gracias a Dios, repito, por Felipe, porque él nos ayuda con este siguiente tema: ¿cómo restaurar una fe distorsionada? ¿Cómo restaurar una fe distorsionada? Encuentro siempre 3 pensamientos y les quiero dejar el primer pensamiento. Creyendo en la palabra de Jesús. Creyendo en la palabra de Jesús. Déjenme hablar brevemente de Felipe. Felipe es el único de los apóstoles que tiene nombre griego. Ahora, eso no quiere decir que no era judío, pero Felipe, como varios de los apóstoles, o más bien como la mayoría de los apóstoles, eran de Galilea. Galilea era la parte, por así decirlo, norte, de arriba del territorio de Israel. Y Judea, la parte más, por así decirlo, fiel, la parte más religiosa o entregada a Dios, estaba en Jerusalén, la parte sur.
que era Judea, y la gran mayoría vivía en Galilea, y Felipe era de Galilea. Se dice que en la historia que hubo un rey en Galilea, un tetrarca llamado Felipe. Y vemos ahí la influencia griega que había en esa gran zona de Galilea. Y posiblemente sus padres le pusieron Felipe, un nombre griego, en recuerdo o en honor a ese gran tetrarca llamado Felipe, que hizo buenas obras, hizo buenas construcciones, hizo mucho bien para el territorio de Galilea. Y Felipe, como buen helenista, es decir, como buena persona simpatizante con los griegos, era judío pero simpatizante de la cultura y la filosofía griega, Jesús lo toma. Y yo creo que de todos los apóstoles era el más como filósofo, el más simpatizante con la cultura griega. De hecho, era muy amigo de Juan. Yo creo que entre los dos se ponían a platicar y el único que habla de Felipe es Juan. Es decir, todas las historias, todas las anécdotas, todas las situaciones curiosas de Felipe están todas en el Evangelio de Juan. En ninguno de los otros evangelios aparece tanto lo de Felipe. Por ejemplo, Juan nos dice que al único al que Jesús encuentra solo y lo llama es a Felipe. Dice que va caminando por Galilea y le dice, sígueme. Y Felipe dice que va y lo sigue. Pero después Juan nos dice que Felipe ve a Natanael y le dice, hemos encontrado al Mesías, al rey de Israel. Y le agrega Felipe, ¿no? A Jesús de Nazaret. Y Natanael, como otro buen estudiante, él dice, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret va a venir algo bueno? ¿Sabes qué? Ven y ve. O sea, Felipe era una persona que, mira, soy práctico, ven y ve. Y lo llevó y Natanael quedó impactado. La siguiente vez que Juan habla de Felipe es cuando está la multitud escuchando a Jesús y Felipe se empieza a preocupar. Empieza bien pragmático a decir, ¿de dónde le vamos a dar de comer? ¿De dónde? Y empezó a contar. Y se empieza a preocupar y ve que Jesús está apasionado enseñando, la gente contenta, sentada, escuchando, y Felipe deja de oír, deja de escuchar la palabra de Dios. ¿De dónde van a comer? Ya es hora. Bueno, no tenían reloj, no, pero ya es hora, ¿qué? Y se acerca a Jesús. Señor, despídelos, dice, ni 200 denarios, fíjense lo pragmático que era, contó y dijo, ni con que cada uno diera su ofrenda un denario por cabeza, 12 denarios, Señor, ni nosotros podemos ayudar a esta gente. Y Jesús dice, denle ustedes. ¿Eres muy práctico, Felipe? Denle ustedes, ¿no? Y Felipe se queda así, ¿no? Entonces yo me imagino que Juan, como buen amigo de él, se reía y dice, lo voy a poner ahí guiado por el Espíritu para que la gente conozca a Felipe, ¿no? Entonces se ve allí a Felipe hacer esto. Más adelante Juan, más o menos por el capítulo 12, dice que unos griegos quieren conocer a Jesús. Y Felipe, como buen simpatizante de la cultura griega, se pone a platicar con los griegos. Felipe pues, era bilingüe o trilingüe, hablaba hebreo o arameo, hablaba griego y posiblemente el dialecto de esa región, pero se pone a hablar con los griegos y bien contento va con Jesús y le dice, unos griegos quieren hablar contigo. Ahora Jesús no le niega eso. Jesús le dice, es necesario que la semilla muera y caiga
para que después yo atraiga a toda la gente. Como diciéndole, Felipe, eso no me va a tocar a mí ahorita, te va a tocar a ti hablarle a los griegos y hablarle a muchas otras personas. Entonces se ve ese detalle, y el siguiente detalle, la siguiente participación de Felipe es esta, de Juan 14, donde le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe era una buena persona, pero con una fe distorsionada, que muchas veces su fe distorsionada le impedía escuchar la palabra de Dios, le impedía entender la palabra de Dios, le impedía captar la grandeza de la palabra de Dios, a diferencia, por ejemplo, de María, que ella se podía sentar a los pies del Señor y fascinada recibir la palabra del Señor, y otros más. Felipe no, Felipe, sus razonamientos, su manera de pensar complicada, le impedía tener una fe clara, una fe firme, una fe correcta. Y Jesús en estos primeros versículos 6 y 7, nos dice que cómo vamos a arreglar nuestra fe, cómo vamos a repararla, cómo vamos a hacer que sea una vida de fe efectiva, con la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra. Jesús empieza a decir, Tomás, capta lo que estoy diciendo, yo soy el camino, es decir, me tienes que oír a mí, yo soy la verdad. Tienes que prestar más atención, Tomás. Yo soy la vida. Si tú quieres fluir, el fluir de Dios, la vida de Dios, acércate a mí. Oye mi palabra. Y más adelante Jesús está diciendo esto. Es decir, cuando me escuches a mí, escucha la palabra de Dios. Más adelante es triste la situación que le dice Jesús a sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes me parece que Juan 16, donde dice, ¿creen en Dios? Crean también en mí. Es decir, yo no soy alguien aparte de Él. Yo no soy alguien diferente a Él. Crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Creen en mi palabra. Jesús ya lo había dicho en Mateo capítulo 7. El que oye mi palabra y la pone por obra, le voy a comparar al hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Y los niños cantan ese canto, ¿verdad? Edifica tu casa sobre la roca. Y podrá venir viento, ríos, tormentas, y no va a caer. No va a caer. Esa es la persona sabia. La persona insensata no oye mi palabra. La persona insensata no atiende mi palabra. La persona insensata no hace caso a mi palabra. Y en estos tiempos, yo leí hace poco una expresión de Spurgeon, dice, vendrá el día en que las iglesias que predican la palabra de Dios se van a ver a través de un microscopio, un contenido de la palabra de Dios, algo de la palabra de Dios. Se va a hablar de muchas cosas. Se va a contar muchas cosas, menos la palabra de Dios. Yo le agradecí al Señor al inicio de esta transmisión, puse, gracias a Dios que todavía en libertad podemos reunirnos, porque habrá días en que no va a ser posible esto. Yo lo viví en miniatura la vez que fuimos a Cuba, a La Habana, con un grupo de hermanos. Se nos ocurre llevar Biblias en cajas. Y alguien dijo, métanlas también en sus maletas. No, pues a la hora de entrar y de la revisión, nos quitaron todas las cajas. Y dijimos, oigan, son Biblias, pero por eso, aquí se queda. Casi nos digo, bueno, ojalá que a ustedes les aproveche, ojalá que ustedes como autoridad la puedan leer,
Pero gracias a Dios las pocas Biblias que pudimos meter en las maletas las hicimos llegar a las personas con las que veíamos, a las que les fuimos a hacer un servicio en ese aspecto. Era impresionante, es impresionante que en la misma China se fabrican y se imprimen Biblias. Miles y millones de Biblias en la China. Y no se les permite a la gente leerla. Qué triste. Lo ven nada más como un negocio, como algo más que los chinos, con todo respeto, hacen, pero no hay un provecho espiritual para ellos. Nosotros tenemos la Biblia de muchas maneras, y tristemente pasan días, y a lo mejor hasta el domingo es que tenemos la oportunidad de escuchar algo de la palabra. En la semana no la tocamos, en la semana no la abrimos. Y esto es un indicativo de cómo está nuestro conocimiento de Dios, de cómo está nuestra relación con Dios. Y acuérdense, es responsabilidad de cada uno. Por eso Jesús le dice a Felipe, no, te voy a contestar a ti. Te voy a contestar a ti. Yo ahorita a cada quien voy a trabajar con cada quien, pero a ti te voy a contestar. Tanto tiempo has pasado conmigo y no me conoces. Y cuando Jesús habla de conocer, está hablando de intimidad, está hablando de relación, de una intimidad preciosa en ese aspecto. ¿Cómo vas a arreglar eso? ¿Cómo podemos arreglar eso en nuestras vidas? Creyendo la palabra. No estamos nada más diciendo leyéndola. No estamos nada más diciendo estudiándola. Estamos hablando de creyéndola. Creyendo que Jesucristo, su palabra, es palabra de Dios. Que lo que Él habló, lo que Él enseñó, es vida. Y es nutritiva para nuestras vidas. Felipe tenía que aprender eso. En segundo lugar, reconociendo la deidad de Cristo. El siguiente pensamiento que les quiero dejar es para restaurar una fe distorsionada. Tenemos que reconocer la deidad de Cristo. En otras palabras, que Jesucristo es Dios. No nada más basta creer en la palabra de Cristo. Tenemos que creer en su persona. Jesucristo, Él dice, y lo comenta en el versículo 8. Vean lo que dice. Bueno, y el 7 dice, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Pero de ahora en adelante ya lo conocen. Lo da por sentado. Dice, y porque lo han visto. Ahora, Felipe no entiende eso. Yo creo que Felipe a lo mejor está pensando en Moisés. Señor, quiero ver una zarza ardiente. O a lo mejor está pensando en un Elías. Señor, quiero que tiemble el monte. Quiero verte así. A lo mejor está pensando en los papás de Sansón, ¿verdad? Que vieron un humo subir y vieron al ángel del Señor subir. ¿En qué estaba pensando Felipe? En algo sobrenatural. Pero el mismo Juan, en Juan 1 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre es el que lo ha dado a conocer. Y Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tal vez uno diga, entonces el Padre tiene cuerpo, porque Jesucristo tiene cuerpo. Está hablando del carácter.
del carácter. El que ve a Jesucristo, ve su carácter, ve su amor, ve su misericordia, ve su servicio, está viendo cómo es Dios, está viendo a Dios. El que me ve a mí, el que me conoce a mí, el que entra en una relación conmigo, entra en una relación con el Padre. Jesucristo lo dice también de otra manera: el Padre y yo una misma esencia somos. Esto es difícil de entender. En nuestra cultura occidental, así como Felipe, queremos todo detallado, todo bien explicado. Pero Dios le está diciendo a Felipe: si me ves cómo soy, mi carácter, lo que yo reflejo, lo que yo manifiesto, vas a conocer al Padre. Vas a conocer al Padre. Han estado conmigo, no 6 meses, han estado conmigo varios años. Creo que ha sido suficiente para que conozcan al Padre. Y es triste. Ahora, tuvo que venir el Espíritu Santo días después de que el Señor se fue, en Pentecostés, que por cierto, hace poco se celebró el domingo de Pentecostés, pero tuvo que venir el Espíritu Santo para que los discípulos entendieran muchas cosas, cada una de las cosas cayeran en su lugar. Sin embargo, yo me pregunto, ¿qué de nosotros? ¿Qué de los que nos escuchan? ¿Qué de los que nos ven? Ya tenemos al Espíritu Santo. Ya tenemos su palabra escrita. Ya sabemos muchas cosas de Jesucristo. ¿Por qué todavía no tenemos una relación saludable con Él? ¿Por qué? ¿Por qué todavía lo separamos y lo tratamos como: sí, tú lo dijiste, pero me interesa más quedar bien con el Padre? Es el mismo. Es el mismo. ¿Por qué sentimos más respeto por las cosas de Dios que por aquel que vivió entre nosotros? Dios entre nosotros. Yo creo que porque lo vemos humano, lo vemos frágil, lo vemos muy cercano a nosotros. Pero Él lo hizo así para que conociéramos cómo es Dios, no para que lo viéramos ahí, como decía, baja Dios de las nubes. Bueno, Él ya está aquí. No nada más está en los templos. Dice: quítalo del retablo, quítalo de los estantes, quítalo de donde quiera que lo tengas y llévalo a la fábrica, llévalo a la maquila, llévalo a la oficina, llévalo a la escuela, llévalo donde quiera que estás, en la plaza del pueblo. Y sí, a veces tratamos a Dios como un Dios muerto, como un Dios que ha caducado, y no como un Dios vivo que viene pronto. Sí murió, pero resucitó. Y yo creo que nosotros no tenemos tantas excusas como las tuvo Felipe. Felipe pudo haber dicho: bueno, yo te veo, pero nada más veo a un hombre, no tengo al Espíritu Santo. Pero nosotros sí tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué nos impide, al entrar en la presencia de Dios, tener una comunión hermosa, perfecta con Jesús? ¿Qué nos impide disfrutar de su presencia? Gracias a Dios por esta historia, porque nos recuerda muchas veces cómo está nuestra condición. Y finalmente, cómo Dios quiere restaurar nuestra fe distorsionada, rindiendo nuestra vida a Él.
rindiendo nuestra vida al Señor. Vean lo que dice versículos 11 y 12. Dice así: solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Pero pensando en estos versículos, Jesucristo está diciendo, si tú te rindes a mí, si tú crees no solamente en mi palabra, en mi persona, sino en las cosas que yo he hecho, dice, vas a hacer cosas mayores. Ahora, quiero hablar un poquito de lo que nos cuenta la historia, la tradición cristiana en cuanto a Felipe. Felipe recibe el Espíritu Santo, se pone a predicar la palabra, alcanza, dice la Biblia que, bueno, dice la tradición que él fue a Galacia y predicó a los Gálatas y dentro de ese grupo estaban los que le llamaban los galos. Y los galos eran como una colonia que después ellos viajaron más hacia el norte en Europa y fundaron Francia, lo que es actualmente Francia. Algunos creen que Felipe llegó a predicar hasta Francia. De hecho, hay templos dedicados a Felipe. Y dicen que estuvo varios años predicando entre los griegos y entre diferentes grupos, y finalmente bajó a Hierápolis. Hierápolis, si tú ves un mapa bíblico, está Colosas, está la Odisea, está Éfeso. Hierápolis era un conjunto de pueblos que estaban allí y aparentemente quiso estar junto a su amigo Juan, a unas cuantas horas de distancia de Juan. Juan estaba en Éfeso antes de ser exiliado y Felipe estaba en Hierápolis. Dicen que era tan poderosa su predicación que lo apresaron, lo crucificaron y estando crucificado le empezaron a tirar piedras y murió apedreado. Algunos dicen que sus restos quedaron en Hierápolis, pero después los mandaron a Francia y ya más adelante, en el año 560, el Papa Juan III, me parece, agarró sus restos y los llevó a Roma. Y actualmente hay un sepulcro de mármol donde dicen que ahí están los restos de Felipe. Son historias que uno que va a viajar a aquellos lugares les cuentan el destino de qué pasó con los apóstoles en ese aspecto. Pero, ¿por qué cuento todo esto? Porque Felipe se convirtió en un gran predicador de la palabra de Dios y mucha gente creyó en el Cristo que él predicaba. Por eso Jesucristo le dice, el que cree en mí, el que cree en mi palabra, obras mayores que las que yo hago, él hará. Cuando tú rindes tu vida al Señor y le dices al Señor, haz lo que quieras de mí, Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. El Señor dice, muy bien, te rindes a mí, voy a hacer grandes cosas a través de ti. Voy a hacer grandes cosas. Y Felipe, Dios lo usó de manera poderosa. Mucha gente griega
Mucha gente de cultura griega aceptó a Cristo a través de la predicación de Felipe. Mucha gente se rindió al Señor por la vida y la predicación de este hombre, que tuvieron que apresarlo, tuvieron que crucificarlo y finalmente tuvieron que matarlo a pedradas para parar el impulso, el servicio, el trabajo que él llevaba. Conclusión: Felipe y los demás tenían la excusa de que el Espíritu Santo todavía no venía a sus vidas. Nosotros, ¿qué excusa vamos a presentar? Tenemos que sacudirnos nuestra fe religiosa y empezar a movernos en el mundo sobrenatural del Señor. Dios quiere que veamos cosas sobrenaturales a nuestro alrededor y que nos gocemos de lo que Él va a hacer. Una de las grandes obras, acuérdense que Jesús dice: crean en mi palabra. Dice, pero al menos crean en mis obras. Una de sus mayores y grandes obras fue que Él entregó su vida por nosotros en la cruz. Él murió por nosotros y resucitó. Esas grandes obras deben de sostenernos para creer y decir: Él es Dios y su palabra necesita ser oída. Vamos a orar y vamos a prepararnos para celebrar la Cena del Señor. Después de esta oración vamos a cantar un himno que nos habla de este evento, y después le quiero pedir a nuestros hermanos Jesús y Enrique que nos ayuden a repartir los elementos. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque aunque somos frágiles y aunque a veces tenemos una mente complicada, una mente deficiente, una fe distorsionada, tú nos indicas de qué manera podemos avanzar creyendo en tu palabra. Ayúdanos a abrazar tu palabra, ayúdanos a leer tu palabra, ayúdanos a creer tu palabra. No la entendemos toda, hay cosas muy complicadas, hay cosas bien difíciles de entender en nuestra mentalidad occidental, pero si tú hiciste grandes cosas a través de esta mente de Felipe, tú puedes hacer grandes cosas en nosotros también, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti y a no verte simplemente como un genio, como un obrador de milagros, como un buen maestro. Ayúdanos a verte como Dios, Señor Jesucristo. Ayúdanos a verte como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que eres por encima de todo Dios. Te alabamos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria, y ayúdanos a sacudirnos esa fe religiosa y a movernos en el mundo sobrenatural en el que tú quieres que nos movamos. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén, Padre.